Y vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Eterno Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias una vez más. Señor, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, como siempre, Señor, estar en este lugar. Gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por nuestros hermanos que no están, Señor, también donde se encuentren, bendícelos, Señor. Y Padre, que todo lo que hagamos sea bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por todo. Nos abandonamos en tus manos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermano, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Voy a hacer una pregunta, pero me voy a ir allá a ver qué me contestan, ¿verdad? Ahí le mueven pues aquí el... A ver, vamos a ver. Hay una pregunta, no se las voy a hacer hasta que ya esté ahí, se las voy a hacer. Como luego dicen, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver, ¿verdad? Fíjese lo que le voy a decir, hermano, A ver, hermano, Jesús fue el primero que agarré aquí en curva, ¿verdad? Para usted, ¿qué significa ser cristiano? Para mí lo que significa ser cristiano es... Me agarró en curva. No, hermano, para mí lo que significa ser cristiano es... El ser cristiano es una transformación que Dios nos ha dado a nuestra vida. El ser cristiano es andar conforme a la voluntad de Dios. El ser cristiano, Esa sería su respuesta, ¿verdad? No tiembles, Victoria. A ver, Rafita, ¿qué significa ser cristiano? No, pues como dijo el hermano también, yo en lo personal yo creo, Lo que diga usted. lo que yo creo es que pues sí, seguir la ley, además que nada estar consciente de que la ley de Jehová esté ahí, seguir la ley de Dios y pues guardar sus estatutos, ¿no? O sea, hacer lo posible por seguir la ley del Señor, ¿no? Sí. A ver, hermana Lidia, ¿qué significa para usted ser cristiano? Añadiendo lo que dijeron ellos, dice la palabra de Dios que el que quiera salvar su vida la perderá y el que quiera perder su vida por causa de Cristo la salvará. Bueno, hermana, Dios la bendiga, nos dio una cita, ¿verdad? Pues yo, como dice la palabra de Dios, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas en Cristo son hechas nuevas. O sea, cuando estábamos sin Cristo, pues traía muchas cosas. Ahora en Cristo todo es nuevo, pero claro que en el molde de la palabra de nuestro Dios. Hasta ahí es donde yo creo. Pasamos. Pues para mí, ser cristiano pues es una palabra bien grande, bien comprometedora. Ser cristiano, ¿verdad? Porque ser cristiano, porque dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Ser cristiano es ser hacedor de la palabra. Para mí es eso. No solamente oidor, ¿verdad? Así breves en la respuesta, ¿verdad? A ver, hermano, Efren. Sí, amén, hermano. Que hay el texto que iba a decir mi hermano que dijo mi hermano Edgar, yo lo tenía, ¿verdad? Pero el ser cristiano es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? No porque traigo yo la Biblia en la mano, parece lo ven con Biblia en la mano y dicen es cristiano, ¿verdad? Pero tienen que, como dijo el hermano, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que ir renovando nuestra vida. Y también la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Tenemos que dar fruto dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Para que por medio de nuestro testimonio y nuestros frutos que demos, la gente no hace falta que nosotros nos vean con la Biblia en la mano, ni digamos que somos cristianos, sino la gente nos va a identificar como hijos de Dios por la manera de conducirnos y la manera en que hablamos también. El ser cristiano para mí, pues lo digo como dice la palabra de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A ver, hermana Luz, usted quería dar una... Dice que fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos. De ahí salió la palabra cristianos, de Antioquía. Entonces dice que el que es de Cristo, pues es seguidor de Cristo y debe andar como él anduvo. Bueno, gloria a Dios. Ya, a ver, permítame tantito, pues, déjeme.
Paz de Cristo, hermanos. Miren, hermanos, ser cristianos, hijos verdaderos de Dios nuestro Señor Jesucristo, todos los hijos de Cristo son obedientes y creen en Él. Debemos de ser cristianos, pero verdaderos cristianos, no cristianos entre comillas, hermanos. Vamos a ser oidores y hacedores de lo que dice Dios nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo pienso que es así, hermanos. Lo dice la Biblia. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, ya más o menos vertieron ustedes unos conceptos de lo que en un momento dado significa ser cristiano. Por ahí alguien me dijo, ser cristiano, creo que la hermana María fue la que me dijo, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad ser cristiano. El no ser cristiano, como la palabra de Dios indica, eso trae vituperio para el verdadero cristianismo. Entonces nosotros como cristianos debemos tener ese gran testimonio, ser seguidores de aquel gran hombre llamado Jesucristo. Amén. Entonces, ¿es responsabilidad ser cristiano? Cuando allá afuera trabajamos en alguna empresa o tenemos negocio propio o lo que sea, somos muy cumplidos allí, ¿verdad? Procuramos estar, si somos empleados, procuramos estar incluso un poquito antes de que abran el negocio o el trabajo para cumplir. Si tenemos negocio, pues yo ya no lo hago, ¿verdad? Llego tarde, la verdad. Pero si tenemos negocio también procuramos estar ahí a cierto horario para cumplir. Aún nosotros nos ponemos autorreglas o nos sujetamos a reglas, depende dónde trabajemos o tengamos negocio propio. Bueno, cuando usted escuchó por primera vez el Evangelio, nadie lo obligó a venir a Cristo, ¿o sí? No, nadie nos obligó, sino que la palabra de Dios la escuchábamos en un momento de nuestra vida y por voluntad propia decidimos seguir a este hombre llamado Jesús. Pero basta con tener una semblanza así nada más, yo sigo a Jesús. No, yo creo que como tenemos derechos que Dios nos dio, porque acuérdese que dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es un derecho que Dios nos dio por su misericordia, ¿no es así? Amén. Pero no solamente nos dio ese derecho, sino que nos dio también obligaciones. Por eso dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esas son las obligaciones que en un momento dado tenemos para con Dios. O sea, es recíproco, o debe ser. Voy a leer un parrafito que tengo aquí y luego vamos a entrar a la palabra para irnos haciendo una semblanza de lo que realmente significa ser cristiano. Ser cristiano, no ser llamado cristiano. Porque, por ejemplo, dicen que toda América Latina y parte de América del Norte es cristiana. ¿Será cierto? No, se llaman cristianos, pero realmente conforme a la palabra de Dios, ¿son cristianos? No, porque a fin de cuentas no todos en un momento dado nos sujetamos a la palabra de Dios. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a alguien religioso o que tiene valores morales en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo nacido de nuevo. Como lo vemos en Juan 3:3, mucha gente no cree ni confía en Jesucristo y se considera cristiana, simplemente porque asiste a la iglesia o vive en una nación cristiana, entre comillas, pero asistir a la iglesia, servir a aquellos menos afortunados que uno o ser una buena persona no lo hace a uno cristiano. Bien dijo una vez un evangelista, asistir a la iglesia no hace a uno cristiano. Es como decir, al igual que ir a un garage, no lo hace a uno automóvil, ¿verdad?
Ser miembro de una iglesia, asistir a los servicios regularmente y dar para la obra de la iglesia no pueden hacerle a uno un verdadero cristiano. En sí son parte, serían parte de nuestras obligaciones para ser verdaderos cristianos. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11 y verso 26. Nosotros hoy vemos por medio de la televisión, escuchamos por medio de la radio y vemos que hay muchos grupos cristianos, pero realmente serán cristianos, porque no todo lo que se predica en la radio ni todo lo que se ve en la televisión procede de un verdadero cristianismo. Normalmente ahora el cristianismo se ha vuelto como un club social, ¿no es así? Donde todos llegan y se divierten, y hasta por ahí algunos que se llaman seguidores de Yahshua, terminan las reuniones, fíjese cómo está, terminan las reuniones, se acaba la reunión y luego se sientan a jugar bingo y a tomar hasta licor. ¿Será eso verdadero cristianismo? No, no es. En Hechos 11:26 dice así: y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Por qué los discípulos serían llamados cristianos primeramente en ese lugar? O sea, la gente estaba viendo que estaban predicando la palabra de un hombre llamado Jesucristo. Al ser llamado Jesucristo, ¿qué dijeron? Estos son cristianos. Están hablando lo que es, porque eran los discípulos de nuestro Dios. Por ejemplo, en los tiempos de la guerra mundial por ahí, hubo un partido en Alemania que eran los nazis, y todos los seguidores de esa corriente se les llamaba nazis, y así pudiéramos citar algunas diferentes, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que nos compete es que los discípulos primeramente fueron llamados cristianos en Antioquía. ¿Cristianos por qué? Porque eran seguidores de Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 26 y versículo 28, gloria a Dios, capítulo 26 y verso 28, dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Si usted en su casa lee el capítulo 26, Pablo le da testimonio al rey Agripa de lo que es ser un hombre de Dios. Y Agripa casi se convence, pero dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Quiere decir que por las palabras a lo mejor no se convirtió, ¿verdad? Lo más probable es que no fue convertido. Y en Primera de Pedro 4 y verso 16, dice, desde el 15 voy a leer: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Mateo 26, 69. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez juramento y dijo, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Pedro ahí todavía no tenía esa unción de Dios como debería haberla tenido,
Y por eso negó al Señor en ese momento de aflicción, ¿verdad? Lo negó. Pero el haber andado con Jesús, ¿qué hacía? Lo delataba, ¿no es así? El haber andado con Jesucristo lo delataba, porque aún las gentes le dijeron, ¿qué le dijeron? Tú eres de ellos porque aún tu habla te hace manifiesto. Y aquí hay un gran ejemplo. Cuando nosotros nos vamos allá al mundo a convivir en los trabajos, con las gentes, ¿nuestra habla nos hace manifiesto que somos cristianos? Pues es para razonar cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto gente que se llama cristiana y está ahí en los trabajos, está platicando con sus compañeros inconversos, pero su habla no se hace manifiesto que son cristianos, antes al contrario, ¿verdad? Se hacen como ese tipo de gente. En los trabajos cumple como cristiano, o como luego decían ahí, coyotea el trabajo, y si coyotea el trabajo pues ya da mal testimonio, ¿no es así? Amén. Entonces, que nuestra habla, así le dijeron a Pedro, tu habla te hace manifiesto. Bueno, a nosotros no la habla, sino todas nuestras actitudes nos deben hacer manifestarnos como cristianos. Ahora, cristianos, ustedes dieron unos conceptos, una gran responsabilidad. ¿Qué más me dijeron? Andar como él anduvo. ¿Qué más me dijeron? ¿Ya se les olvidó? A ver, hablaron al mismo tiempo. Nueva criatura. Hacedores de la palabra. ¿Qué más me dijeron? O sea, ¿quién lo va a transformar? La palabra de Dios nos va a transformar. Nosotros hemos dicho siempre esto. La palabra cuando llega al hombre, a la persona que está muerta en delitos y pecados, ¿no es así? Casi a todos muertos sin delitos y pecados. Pero dice Efesios, dice, mas Dios nos dio vida en Cristo, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos hace vivir? La palabra de Dios nos hace vivir. Dios, cuando la persona escucha la palabra y dispone su corazón, Dios empieza a trabajar por su Espíritu Santo, empieza a trabajar en aquella persona. Si aquella persona dice anhelo más de las cosas de Dios, Dios le va dando conforme va necesitando. Y si hay esa hambre de conocer y de saber, esa persona sigue creciendo, Dios le sigue dando desunción para que comprenda ese motivo por el cual lo está llamando. Porque nosotros en el mundo estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no es así, hermanos? Muchos hermanos han venido de situaciones horribles de vida. Algunos probablemente no venimos de situaciones tan horribles de vida, pero como está escrito, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Unos de una forma o de otra, pero venimos de pecar, ¿no es así? Venimos del pecado. Y Dios quiere por medio de su palabra, perdón hermanos, Dios quiere por medio de su palabra que vayamos quitando todas esas asperezas, todas esas cosas feas que desgraciadamente, hermano, lo voy a decir, aún tenemos 20, 30, 15 años, 10 años tenemos en el cristianismo y no hemos dejado que Dios quite de nosotros aún ciertas actitudes que no le agradan. ¿No es así? Hay que ser honestos, ¿no es así? Pero para eso es la palabra, ¿no? También el pueblo tiene que escuchar lo que antes escuchó, porque necesitamos muchas veces despertar y salir de esos letargos en que nosotros mismos por nuestras actitudes nos hemos sumido. Cada uno de ustedes se va a poner a pensar y decir, bueno, yo tengo 5, tengo 10 años de cristiano, tengo 15 años, estoy empezando. Ahora, ¿cómo me estoy desenvolviendo entre la gente? Ahora, ¿qué actitudes feas estoy teniendo? ¿Todavía se me mueve una patita de cómo actuaba en el mundo? Si es así, ¿estamos bien o estamos mal? Entonces necesitamos que Dios trate aún todavía con nosotros, ¿no es así? 30 años en el evangelio y todavía necesitamos que Dios trate con nosotros, pero ¿acaso Dios no ha tenido poder para poder transformarnos completamente?
Sí, Dios tiene poder. ¿Dónde está el problema? El problema está en nosotros, que no hemos dejado que Dios realmente transforme nuestras vidas como debe de ser. ¿Usted cree que si nosotros nos sujetáramos a la palabra de Dios, como dice, no levantaría Dios en estos tiempos hombres y mujeres como los de antaño? Sí, Dios es el mismo, Dios no cambia. Nosotros somos los que necesitamos disponer nuestro corazón completamente. Muchas veces como pueblo de Dios, bueno, voy a ir a otro detalle antes de entrar ahí en esto. Vamos a Hechos 2:40. Ahorita voy a comentar porque Hechos 2:38. Ahí vamos a iniciar la lectura. Dice así: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Desde cuándo empieza a trabajar Dios con nosotros con su Espíritu Santo? Aún antes de ser bautizados, ¿no es así? Si no trabajara Dios con su Espíritu Santo con nosotros, ¿nos pudiéramos arrepentir? No, necesitamos del Espíritu de Dios para poder llegar a ese momento de arrepentimiento. Amén. Y luego dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Quiere decir, entiendo yo, que aquellas 3,000 personas recibieron el don del Espíritu Santo. ¿No es así? Es obvio. Pero antes de que fueran añadidos, ya ellos, dice el verso 37, cuando Pedro les da el sermón, dice que ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que les hizo que se compungieran de corazón? El Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, el hombre no se puede redarguir de pecado. Tiene por fuerza que venir el poder de Dios para que el hombre reaccione y diga: soy pecador, estoy muerto en delitos y pecados. Necesito abandonar esa vida fea que he vivido. O sea, Dios quiere un cambio en nuestra vida. Pero cuando convierte al pecador y aquella persona se arrepiente, sí, Dios le perdona sus pecados, pero aún después de esto necesitamos del Espíritu Santo. ¿No es así? Porque tenemos que seguir quitando todas esas cosas feas que todavía tenemos. Por eso les decía, 30, 40 años en el Evangelio y todavía seguimos batallando con ciertas actitudes que no le agradan a Dios. Entonces no hemos dejado que Dios, no hemos dejado que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Nosotros hemos puesto, como dice la palabra, los pecados han hecho división. Y sí, venimos a Cristo en un momento dado, pero todavía hay esa división por nuestra actitud. ¿No es así? Y hay esa división que cada uno de nosotros se debe analizar. Por ejemplo, ¿qué podría poner de ejemplo? Todavía vamos manejando y por ahí se atraviesa alguien o pasa algo y nos enfurecemos. ¿No es así? Sale alguna mala palabra o cosas de esas. Fíjese, ya estamos ahí dando mal testimonio aún para nosotros mismos. ¿No es así? Y bueno, por citar algunas cositas, los matrimonios deberían ser ejemplo de unidad. ¿No es así? Amén. De unidad y de concordia. Pero ¿qué pasa en los matrimonios? ¿Hay unidad y concordia? ¿No hay? Bueno, cada quien sabrá en su matrimonio, ¿verdad? ¿Y por qué no hay unidad y concordia en el matrimonio? Porque el matrimonio no ha dejado que el Espíritu Santo obre en su vida. Amén. Y ellos mismos se ponen barreras y en vez de ser un matrimonio de armonía, más bien parece un ring de lucha libre. ¿No es así? ¿No es así, hermanos? Amén, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y por citar algunas cosas,
Y esas actitudes, esas formas de vivir, no nos van a conducir a la vida eterna, ¿verdad que no? Nos van a conducir a la perdición eterna. Entonces tenemos que poner bien los pies sobre la tierra y actuar como Dios nos está demandando que actuemos. Todavía somos cristianos chiples, ¿no es así? Todavía nos ofendemos hasta porque el hermano no me saluda, sin comprender que a lo mejor el hermano trae algún problema, o en veces andamos los hermanos en el limbo y pasamos y no vemos al que está enseguida. Suele suceder. No lo saludó no porque no quiso, sino porque anda ensimismado en sus propias actitudes, pensamientos. Y todavía nos ofendemos por ese tipo de cosas. O no cooperamos a la obra de Dios, pero somos muy buenos para criticar lo que otros están haciendo. ¿Son actitudes correctas del pueblo cristiano? No son. Debemos, en vez de criticar, mejor debemos decir, hermanos, bueno, a lo mejor veo que lo hizo mal, hermano, venga, mire, vamos a acomodar esto bien, a lo mejor no lo hicieron bien, pero nosotros estamos dispuestos a ayudar. Debe ser una crítica sana, ¿no es así? Porque si somos un pueblo lleno del Espíritu Santo, no puede haber desaveniencia entre nosotros. Debemos ser, ahora sí vamos a Hechos 2, verso 41, leímos que ahí fueron añadidas a ello como 3,000 personas. Hay iglesias que dicen, aquí estamos llenos del Espíritu Santo y mire, hay milagros y hay esto. Y a los 2 años, 3, la iglesia se divide. ¿Estaba el Espíritu Santo ahí? El puro testimonio, el fruto está diciendo que no es así. Se hacen pandillas, por decir así, y se oponen en contra del pastor o de un hermano contra el otro hermano. ¿Está actuando el Espíritu Santo ahí? Claro que no, hermanos. Entonces todas esas actitudes descubren lo que realmente nosotros somos. Amén. La iglesia del principio, dice la Biblia, verso 42, la iglesia perfecta, amén, porque ellos recibieron la promesa, ¿no es así? ¿Y cuál es la actitud de la iglesia del principio? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían? ¿Qué significa la palabra perseverar? Se mantenían fieles en la doctrina, en la enseñanza, en el amor de unos para los otros. Ni uno abusaba del otro, ni era menos con el otro, no. Traían 50 panes para 50 personas, por decir algo, y cada hermano agarraba un pan y se lo comía, porque eran 50 panes para 50 personas. Es un ejemplo, ¿verdad? Y los hermanos no decían, bueno, pues trajeron 50 panes, pero el hermano está muy gordito, mejor voy a agarrar el de él y yo me como 2. Y que él no se coma su pan. Ya esa actitud ya no es de una persona llena del Espíritu Santo, ¿verdad que no? Debe ser todo como Dios está ordenando. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego ahí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. ¿Cómo es la iglesia original y perfecta? ¿Cómo es? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Pero al ser comunes las cosas, nadie abusaba ni agarraba más de lo que no debía, no, era una perfección, amén. Porque era un pueblo que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No es así, hermanos? Cuando nosotros nos pesamos con la palabra, la iglesia del principio, hermanos, nos lleva kilómetros de distancia como somos nosotros. ¿No es así? Amén, ¿no? Y luego dice el verso
43. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había de necesitar. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjese, la iglesia del principio, hermano. El hermano está necesitado, hermano. Yo me desprendo de lo mío para darle. Y el hermano decía, 500 pesos y usted me trae 1000. No, hermano, no me dé los 500, los 1000. Estos otros 500 déselos a otro hermano que está necesitado. ¿Se fija cómo era el pueblo que necesitaba? Agarraba nada más lo que necesitaban, no se aborazaba. Ni aun el que recibía ayuda no se aborazaba para tener más que los otros. No, era es una maravilla la iglesia del principio, ¿no es así? Y decía, y toda persona tenía temor. ¿La iglesia de hoy tiene temor de Dios? Sí y no. ¿Se está perdiendo el temor a Dios? ¿Cree usted que se está perdiendo el temor a Dios? Bueno, si otro lo pierde, hermano, el temor a Dios, usted no. ¿Sí? Usted témale a Dios. Usted busque a Dios. A fin de cuentas, cuando estemos para el día del juicio, pues yo no voy a dar cuenta por el hermano Jesús ni por el hermano Martín. Cada quien va a responder. ¿No es así? Entonces, la palabra es para que nosotros temamos a Dios, ¿no es así? Que cambiemos nuestras actitudes, ¿no es así? Como les decía, han pasado 10, 15, 20 años y todavía tenemos actitudes como si nunca hubiéramos conocido a Jesucristo. ¿No es bueno eso? ¿O sí es bueno? Claro que no. 4:19 de Mateo. Y les dice, aquí Jesús está hablándole a unos hombres que eran pescadores. Bueno, le voy a leer desde el 17 para que lo entendamos un poquito más. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando luego las redes, ¿qué hicieron? Hermanos, aquellos hombres también eran valientes, ¿verdad? ¿No lo cree? Porque dejaron todo por Cristo. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo lo estaba razonando por mí, ¿verdad? Ahorita le comento. Mateo 10:37. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Me analizo con la palabra, estoy completamente falto delante de Él. Yo no lo he dejado todo. Pero si nosotros hacemos un análisis de nuestra vida, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Muy mínimo. El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas dormimos? 12. Bueno, debe ser por lo menos 8, ¿verdad? La hermana dijo que 24 horas. Pues estará hibernando, hermana. ¿Verdad? Pero en el promedio, 8 horas. ¿Cuántas nos quedan? 16. Y esas 16 horas, si trabajamos 8 horas, ¿cuánto nos quedan? 8 horas. 8 horas de un día. Y en esas 8 horas de un día, ¿cuánto tiempo dedicamos a Dios? Yo pienso, por lo menos, si le dedicáramos a Dios, por lo menos 1 hora diaria, de decir, Señor, oro 1 hora diaria. O escudriño tu palabra 1 hora diaria. ¿Usted cree que no estaríamos más fortalecidos que si no lo hacemos?
O decimos, el culto de oración es el miércoles, bueno, nomás voy y oro el miércoles y ya, en toda la semana no me vuelvo a acordar, ni agarro la Biblia. Cristianos flacos, ¿no es así? Flacos espiritualmente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, necesitamos, hermanos, si todo, necesitamos ser hombres y mujeres más esforzados en estos caminos, ¿no es así? Necesitamos que Dios, necesitamos buscar de Dios. No sé si a usted le ha pasado, probablemente todos hemos pasado por esta situación. No hemos dicho alguna vez, ay, siento como que Dios no me oye. Sí lo hemos dicho, ¿verdad? Siento como que Dios no me toma en cuenta. Pero ¿a quién le estamos echando la culpa? Nos pasa eso porque nosotros mismos no estamos procurando esa comunión. Él claro lo dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera, ¿o sí? No. ¿Quién es el que se echa fuera a uno mismo? Uno mismo se echa fuera. Entonces necesitamos ser hombres y mujeres más esforzados para que seamos como la iglesia del principio. Amén. Vamos allá a Mateo 19. Ahí está hablando, ahí el Señor nos está hablando de cómo debemos ser. Usted debe aprender a comprender al hermano. A lo mejor está enfermo, a lo mejor pasó un mal rato y eso no le debe a usted ofender. Cuando Jesús dijo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, pon la otra. Y no aprendemos eso, porque nos falta todavía más espiritualidad. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo. Siempre Pedro era, como luego dicen, el más aventado, ¿verdad? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. 100 veces tanto, hermanos. Si usted tiene una casita, le van a dar 100, ¿no es así? ¿No es la promesa de Dios? Si usted tiene 1,000,000 de pesos, bueno, difícilmente lo llegamos, ¿verdad? Más bien ni siquiera. Pero si tuviera 1,000,000 de pesos, ¿le van a dar qué? 100 millones más uno que ya tenía. ¿Conviene? Estaba muerto en delitos y pecados, le van a dar vida eterna, ¿no es así? ¿O nos van a dar vida eterna? ¿Conviene o no conviene? Entonces, hermanos, porque esas actitudes todavía de gente que vive como vive el mundo, con problemas, con chipleadillas y cosas de esas? O de no esforzarme en buscar de los caminos de Dios. ¿Por qué? Necesitamos ser bastante esforzados. Amén, hermanos. Vamos a ver unas citas más. Marcos 10, 17. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, ni digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad o juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando
tu cruz. Mas él, entristecido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿En dónde estaba el corazón de este hombre? ¿Quería la vida eterna? Pues la quería, pero no quería que le costara. Amén. O sea, él quería la vida eterna, pero seguir viviendo como vivía. ¿No es así? Y Jesús lo probó y le dijo, porque dice, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende y todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Usted cree que Jesucristo le ama a usted y a mí? ¿Nos hemos esforzado en guardar su palabra? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Una cosa nos falta. Ve y tira todo lo que tienes que te estorba. Amén. Ve y tira todo lo que tienes que te estorba. Tenemos que tirar actitudes, tenemos que tirar, no sé, hermanos, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien de nosotros podemos tener algo que nos está afectando. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es bien clara para nosotros. ¿Queremos la vida eterna? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo todo, ¿no es así? Yo pienso que cuando nosotros dejemos todo, Dios nos va a poner los medios para estar bien, yo creo. No le hace que no seamos ricos, eso no nos importa. Dios va a suplir todas nuestras necesidades, ¿no es así? Fíjese, 1 Corintios capítulo 10 y verso 22. 1 Corintios 10, 22. Pablo les dijo a los a los de Corinto les dijo, me he hecho a los flacos flaco por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo para que a todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha de todo se abstiene para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pero de todos modos, el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio a todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? ¿Usted va corriendo? ¿Quiere el premio? ¿Se ha abstenido de las cosas malas? De algunas, dice Adriana, ¿verdad? No, pero aquí dice hay que dejarlo todo. No nomás parte, todo. Hay que dejarlo todo, porque queremos esa promesa. Yo por ahí en las Olimpiadas pasadas me estaba oyendo el testimonio de un atleta y decía, tengo 8 años entrenando o entrené 8 años para ganar esta medalla de oro. Y ese entrenamiento es abstenerse de comida malsana, entrenar tempranito, correr, cuidarse, checarse con el médico, para en 10 segundos ganarse ese premio. 8 años para ganarse en 10 segundos el premio, hermano. Y se abstuvieron de todo. Amén. Oye, hermanos, nosotros no vamos a obtener una medalla de oro. ¿Qué vamos a obtener? La vida eterna. Entonces tenemos que abstenernos de todo. ¿No es así? Porque queremos la vida eterna. ¿No es así? Todavía le fallamos a nuestro Dios. Ahora sí vamos a 1 Corintios 10, 24. Fíjese. Aquí es donde la Biblia nos empieza a probar. Porque ya vimos ciertas cosas que abstenernos de esto y de aquello y de esto. Pero también la Biblia nos prueba a cómo somos con los hermanos o con las personas. También ahí eso nos compete a nosotros. 1 Corintios 10, 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Interesa lo mío o lo de mi hermano? Qué duro, ¿verdad? Entonces no lo hemos dejado todo, ¿verdad? No lo hemos dejado todo. Filipenses capítulo 2 y verso 1 al 4. Por tanto,
Si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. ¿Sí o no? ¿Miramos a lo de los demás o miramos a lo nuestro propio? Invertimos, ¿verdad? Miramos a lo propio y no miramos a lo de los demás. También ahí hemos fallado. Entonces no hemos dejado todo. Amén. Todavía nos falta mucho, hermanos. Necesitamos que el pueblo del Señor sea, que la palabra del Señor obre más en nuestras vidas. Capítulo 15 de Romanos. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cristo se agradó a sí mismo? ¿A quién quiso agradar el Señor? Al Padre. ¿Y por qué lo quiso agradar? Porque de tal manera, amén, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de toda la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja. Pero el amor de Dios, hermanos, entonces eso, hermanos, eso es lo que yo pienso que nos está faltando a nosotros, el amor ágape de Dios en nuestra vida. Pero el amor de Dios no significa que lo chiplie, ni que llegue y le dé un abrazo y, bueno, puede ser parte, ¿verdad? Porque usted puede amar mucho a su hermano y es válido, pero no sin fingimiento, ni que yo llegue y le dé una paletita y nada. No, el amor es que, ¿sabe qué, hermano? Usted anda mal por esto y por esto. ¿No es así? Ese es el verdadero amor de Dios, ¿no es así? Ese es el verdadero amor de Dios, porque cuando un hermano me diga, hermano, usted está mal, es que el hermano me ama, ¿no es así? Y si me ama es que no quiere que me pierda por yo estar tomando una actitud que no debe de ser. ¿No lo cree usted así, hermanos? Entonces, tenemos que aprender. Voy a dar una última cita, hermanos, Filipenses 2, que esta escritura no sea como la actitud que en un momento dado tenemos nosotros. Filipenses 2:20 dice, porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solicito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Se daban las actitudes feas desde el principio de la iglesia? ¿Qué hacían los hermanos de aquel tiempo? ¿Qué les está diciendo el apóstol? Todos buscan lo suyo propio, y eso es lo que Dios quiere que seamos así. ¿Qué no dije que no busquemos lo nuestro, sino el bien del otro? O sea, necesitamos rogar a Dios que nos dé de su Espíritu Santo
para poder ser la iglesia de Hechos 2, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Entonces, conforme a la palabra, hermanos, del 1 al 100, ¿dónde nos ¿dónde nos calificaríamos? Del 1 al 100. ¿Un 20%? ¿O en un 50%? ¿Rebasamos el 50%? Y entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, ¿no es así? Esta semana, ahí en la madrugada, yo estaba orando a Dios. Y sinceramente le decía a Dios, yo le decía en mi pensamiento, le decía, Señor, no he sido el hijo que tú quieres que sea, ¿verdad? Te he fallado tremendamente. Le dije, no te quiero decepcionar, pero solo no puedo, ¿o sí? Solo no puedo, necesito de ti. Tengo múltiples fallas, soy humano, todavía claudico en muchas situaciones. Y le decía a Dios, Señor, no quiero ser una decepción para ti, necesito que me ayudes. Y como yo, más o menos, déjame decirle, en el buen sentido, casi conozco la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Dije, Señor, los hermanos están igual que yo, ¿verdad? Están igual que yo, salvo que a lo mejor yo me puedo equivocar, por supuesto, ¿verdad? Señor, necesitamos como pequeño grupo que somos, que tengas misericordia de nosotros, ¿no es así? Que nos ayudes a ser mejores. Señor, ya quiero quitarme todo este lastre que tengo que me perjudique realmente, me estorba, no puedo caminar. Y yo me acuerdo que un día, orando en la noche, yo sentí mucho gozo porque salía de mi corazón unas palabras, ¿verdad? De esas pocas veces que lo he dicho. Yo decía, Señor, te amo. Y yo lo decía en ese momento, lo sentía de mucho corazón sincero, ¿verdad? Pero, Señor, a lo mejor nomás te amo unos segundos. Y luego vengo a mi vida y como que me olvido de ti y ya no sigo caminando como tú quieres. Necesito, Señor, que si yo ya me tomé de tu mano, que no me suelte de tu mano, sino al contrario, que tú me eches la otra mano. ¿No es así? Yo sé que muchos probablemente, o algunos, no son de todo felices en su matrimonio porque hay problemas. ¿No cree usted que ya es tiempo de que saque esa basura de su casa? Ya es tiempo que saque esa basura, que se pongan las pilas y diga, ¿sabes qué, esposa? Estamos mal, necesitamos ponernos pues ponernos bien, ¿verdad? Si no, siempre va a cargar ese lastre, ¿no es así? ¿Y cuándo lo va a dejar? Nunca, porque su misma actitud no lo está dejando que sea mejor. O en el trabajo, Señor, mira, me junto con compañeros que son así y en veces me envuelvo como ellos son. No quiero ser así. Necesitamos que nos ayuden, ¿no es así? O a lo mejor me he vuelto hasta transero con algunas cosas, no debe ser tampoco así. Ya no podemos seguir viviendo un cristianismo así ligero. No, necesitamos un cristianismo como Dios lo está demandando. Conozco muchos que son cristianos y son súper transeros y digo yo, Señor, pues cómo no les cae el 20 las actitudes que están tomando. O platican mentiras como si fueran verdades. Unos cuentos bien que Christian Andersen se queda corto con los cuentos que tiran los hermanos. Ellos mismos se las creen. ¿No cree que necesitamos cambiar actitudes? ¿Queremos la vida eterna? Sí. Yo sé que algunos en vez no pueden venir a los cultos de oración por X circunstancias, pero si puede, véngase. Véngase. Si nosotros no sabemos orar, usted venga y díganos, hermanos, vamos a hacerle así, ¿no es así? ¿Verdad?
para ser mejores, ¿no es así? Estamos deficientes y hermano, usted no me critique, venga y ayúdeme con mi deficiencia, porque queremos los dos buscar a Dios como debe de ser, ¿no es así? Bueno, yo les voy a invitar, hermanos, si quieren pasar aquí al frente, vamos a orar. Y si alguna vez lo regaño o algo, o usted me regaña a mí, no hay que ofendernos, antes al contrario, hay que darle gracias a Dios porque hay alguien que se ocupa por usted o por mí, amén. Si quieren pasar aquí al frente, hermano, hágalo. Yo sé que tenemos que trabajar y todo eso, pero no dejemos que el trabajo nos envuelva de tal manera que le damos más prioridad a las cosas de allá de afuera que gloria a tu nombre. Pásenme, hermanos. Andrés, pásale para que me ayudes a orar por los hermanos. Hermano Fren, si quiere ayudarme también. Edgar, si quieres pasar, Edgar, no le hace. No has forzado a nadie. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, en esta noche, en esta tarde te alabamos y te glorificamos, Señor. Somos gente con múltiples defectos. No podemos, por nuestras propias fuerzas, mi Dios, sacar todas esas actitudes. Necesitamos que tu Espíritu Santo, mi Dios, obre en nuestras vidas para sacar esas cosas feas que todavía nos estorban. Necesitamos mucho de tu presencia, mi Dios. Necesitamos que seas con nosotros, Padre, que obres misericordia con cada uno, Señor. Padre, creador de los cielos y de la tierra, como yo le decía a mis hermanos, de esa gran multitud de humanos que hay sobre el planeta, estamos un pequeñito puñado de tus hijos aquí delante de ti, Señor, rogándote que obres en nuestras vidas. Señor, bendice a mi hermano Efraín, a Fernando, a Miriam, a Adriana, a Eric, a mi hermana Rosa, a mi hermana Zulma, a mi hermano Martín, Señor, a mi hermana Elba, a mi hermana Lidia, Señor. Necesitamos, Padre, que derrame de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es necesario, Señor, nosotros recibir esa bendición, Señor. Bendice a mi hermano Jesús, a mi hermano Fernando, a cada uno de los que estamos aquí con nosotros, Señor. También bendícela, Señor. Bendice a esta niña, Señor, que viene con mi hermana María. ¿Cómo se llama, amiga? Rosa. Rosy. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta tarde que estamos delante de tu presencia, Señor, te rogamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en la vida de Rosy, Señor, en esta tarde. Si ella ya ha escuchado de tu palabra, Señor, nada más necesitamos que tu Espíritu Santo siga obrando en su corazón, Señor. Y yo sé que cuando ella decida, Señor, tú la vas a bendecir grandemente, Señor. Señor, guárdala a ella, a su compañero y a sus niños, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor. Gracias te damos porque hoy nos acompaña, Señor. Gracias, mi Dios, por ellos, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Por mi hermana Ana María, Señor, también te ruego por ella, Padre. Lo íntimo de su corazón tú lo conoces, mi Dios. Pero toda cosa que estorbe, Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que lo saques para siempre fuera de su vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, bendice su esposo y su familia también, Señor. La ponemos en tus manos. Redargúyela fuertemente, mi Dios, y que tu Espíritu Santo obre para bien, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Te adoramos, mi Dios. Bendice a mi hermano Rafa también, Señor.
Fortalécelo, Señor, donde quiera que se encuentre en su trabajo, Señor. Aparta toda cosa mala de su camino, Señor. Guarda a mi hermana Nadia, Señor, y a su niña, Señor, también, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Te ruego por mi hermana Elba, Señor. Tú sabes la necesidad de ella, Señor. Pon en su corazón, Señor, el esfuerzo que necesita para buscarte cada día más, Señor. Señor, bendice a su esposo, tú lo conoces, Señor. Que mi hermana pueda tener la mejor palabra y el mejor testimonio para orar por este varón, mi Dios. Bendice a Abigail y a Shui, Señor, también los ponemos en tus manos, a su familia en general, Señor. Gracias, Padre. Señor, bendice a mi hermana Zulma también, Señor, guárdala. Señor, pon el corazón de mi hermana sabiduría, Señor, lo necesita fuertemente, Padre. Señor, bendice a mi hermana, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. A mi hermana Rosa, Padre, también bendícela, Señor. Necesita fuerza, Señor, y sabiduría para dirigir la familia y ayudar a mi hermano, Señor. Gracias, Padre, yo sé que eres bueno. Señor, todo este pueblo que estamos delante de ti en esta tarde, Señor, necesitamos, Padre, que seas bueno, como siempre has sido con todo aquel que de corazón sincero te busca, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Señor, te rogamos por este pequeño pueblo, mi Dios, que nos ayudes a salir en bien con todas las cosas, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí en la pantalla, hermanos, vamos a ver el canto 105. Vamos a cantarlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Si alcanzan a ver la letra, hermanos, vamos a cantar ese canto que está ahí. Camine con
¿Usted cree que al Señor le importa su aflicción? Amén. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, te adoramos y te bendecimos, mi Dios, te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo todavía, Señor, tú nos lo das para seguir huyéndonos de pecado, Señor. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por tu múltiple misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Señor, cada uno de mis hermanos tendrá una aflicción probablemente, mi Dios, pero sabemos, como dice el canto, le importa, mi Dios, le importa, Padre, lo que nosotros padecemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Tú lo sabes, Padre, nada podemos hacer. Por eso te necesitamos, mi Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo, Señor. Inicia una semana más y nos iremos a nuestros trabajos, a nuestra vida cotidiana, Señor. Guárdanos de todo peligro, de toda cosa contraria, mi Dios. Guarda a nuestros niños, mis hermanos en sus trabajos, mis hermanas en sus hogares o en sus trabajos, Señor. Guárdala, Señor, a nuestros jóvenes, Señor. También los ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Si alguno de mis hermanos estuviera enfermo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que esa enfermedad salga fuera para siempre. Si hay falta de trabajo, Señor, suple también. Y gracias, Señor, por todo. Venimos con bien en este tu día santo, Señor. Y así también nos retiramos, mi Dios. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor.